Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo que subo al canal. En este vídeo vamos a seguir con nuestro curso de Access. Estamos en la clase 48, ya vimos en el vídeo anterior que de alguna forma esta es una segunda parte del curso de Access, donde vamos a ver ya temas un poco más avanzados y donde vamos a entrar de forma un poquito más pormenorizada en algunos aspectos teóricos que desde mi punto de vista son importantes. Vamos a seguir viendo en este vídeo cómo diseñar una base de datos y a la hora de diseñar una base de datos es fundamental el tema de los campos clave. Y hasta ahora nosotros ya vimos qué era un campo clave, cómo se relaciona un campo clave con otro de otra tabla, pero hicimos campos clave que tenían tipo de datos fundamentalmente de texto. En este caso vamos a ver cómo relacionar campo clave cuando los campos clave son autonuméricos. Y esto es muy importante. Es muy importante porque, bueno, nosotros sabemos que los valores autonuméricos son valores que Access asigna de forma automática. Y lo primero que podemos pensar es que estos valores están creados fundamentalmente para crear listas de registros, para enumerar la lista de registro. Y aunque efectivamente asigna un número que va creciendo de forma automática a cada uno de los registros, realmente esta no es la finalidad, porque nosotros sabemos que si se elimina un registro no hay una renumeración, como podría pasar en una lista de Word. Si nosotros eliminamos un registro, ese registro se pierde y esa numeración se pierde. Por lo tanto, no es tanto crear una lista numerada como crear un registro que tenga un valor que es único en esa tabla. Nosotros ya sabemos que los valores autonuméricos no se repiten y por lo tanto son una opción muy interesante si lo que queremos es crear campos clave, porque ya sabemos que las características del campo clave es, una de ellas, que no se repita. Y el hecho de que los campos y los valores autonuméricos no se repiten los hacen idóneos a la hora de crear un campo clave. Y luego también, como ya sabemos que los escribe Access, esto nos va a evitar tener errores a la hora de insertar el valor de ese campo clave. ¿Qué errores se pueden cometer si no utilizamos autonuméricos? Pues vamos a suponer que nosotros hemos utilizado como campo clave el CIF de una empresa y en una empresa nos hemos equivocado. Hombre, es poco probable, pero si nos hemos equivocado, puede suceder que otra empresa que tenga un CIF muy parecido, vamos a suponer que tiene un CIF que solo cambia en un número y nosotros nos hemos equivocado en ese número, se puede dar el caso, aunque muy poco probable, repito, de que a la hora de introducir el nuevo CIF de la empresa no nos deje, de otra empresa diferente no nos deje porque coincida con un CIF que ya tenemos. Al habernos equivocado en el original, ahora podemos cometer ese error. Otra cuestión es que si nos hemos equivocado y queremos cambiarlo, a no ser que hayamos hecho bien el tema de la integridad referencial y actualizar en cascada, pues no vamos a poder cambiarlo en todos los registros. Se va a cambiar, por ejemplo, en el cliente, pero no en las compras, las incidencias, etcétera, que pueda haber realizado ese cliente. Claro, me diréis, ¿y si tenemos bien asignado actualizar en cascada? Bueno, pues este sería un ejemplo, como vimos, os expliqué en el grupo, en el vídeo anterior, que tampoco el problema sería mayor. Pero si lo que intentamos es tener una base de datos lo más optimizada posible, sin lugar a dudas, crear campos clave con valores autonuméricos es la opción más recomendada. ¿Qué tipo de relación va a haber entre un campo autonumérico y otro campo? Bueno, lógicamente no se pueden relacionar dos campos autonuméricos porque no van a coincidir. Si los asigna Access de forma automática, no van a coincidir. Por lo tanto, es muy importante que en la clave principal vamos a tener un campo autonumérico que se va a relacionar con otra tabla con un campo numérico. Y esto es muy importante. Un autonumérico se va a relacionar con un campo numérico. Y ya por último voy a poneros aquí este gráfico donde tenemos las relaciones de la hoja, de la base de datos que vamos a usar, porque es importante comprenderlas. Esto sería el diseño previo
al que ya hablé y al que ya hice referencia en el vídeo anterior. Una vez que ya lo tenemos claro, pues bueno, ya sabemos que vamos a tener una tabla de clientes con estos campos. Referencia cliente se va a relacionar con la tabla de incidencias a través del campo común. El campo se llama referencia cliente incidencias y con la tabla contactos también con el campo común. Y la tabla productos se va a relacionar con la tabla incidencias a través de nuestro campo en común. Bueno, este es un modelo que ya hemos visto en clases anteriores, por lo tanto no voy a insistir mucho en los tipos de relación, pero sí nos vamos a fijar en esta relación que hay entre estas tablas porque vamos a crearla con campos autonuméricos y vamos a ver cómo estos campos autonuméricos van a trabajar de forma automática sin necesidad de que nos preocupemos de los posibles errores que se pueden cometer a la hora de no duplicar datos, etc. Bueno, pues esto como mejor se ve es en una base de datos. Nos vamos a ir a una base de datos y vamos a implementar estos campos clave con los autonuméricos. Pues bien, ya estamos en nuestra base de datos. Nos vamos a venir a las 4 tablas. Fijaos que ya hemos seguido la nomenclatura habitual. Vamos a abrir la tabla clientes y lógicamente nos vamos a ir a vista diseño. Bueno, pues aquí tenemos los campos, fijaos que ahora de momento los tenemos todos con texto corto. Aquí en la sección, pues lógicamente habría que crear una validación, un cuadro de validación, pero bueno, esto ya lo hemos visto cómo hacerlo, no nos vamos a entretener mucho más. Bueno, pues lo único que vamos a hacer va a ser crear aquí el campo clave y para ello vamos a utilizar, como hemos dicho, un campo clave autonumérico. Una vez que ya tenemos el tipo de datos autonumérico, creamos el campo clave. Vamos a cerrar la tabla, decimos que queremos guardar los cambios y vamos a repetir el proceso en contactos. Bueno, pues ahora en referencia a contactos va a ser el campo clave, también autonumérico, y clientes se va a relacionar con la tabla contactos a través de este campo. Por lo tanto, hemos dicho que este campo va a ser un campo número. Bueno, pues vamos a crear el campo clave. Para ello hacemos clic, creamos el campo clave como ya sabemos crearlo y vamos a guardar esta tabla. Incidencias, nos venimos nuevamente a vista diseño y vamos a repetir el proceso. Fijaos, el número de incidencia, este va a ser el campo clave, por lo tanto lo vamos a poner en autonumeración y luego referencia cliente y referencia productos, que van a ser los campos por los que vamos a combinar la tabla incidencias con la tabla clientes y con la tabla productos, combinar, no relacionar, pues lo vamos a poner numérico. Bueno, número y también número. Y ahora pues vamos a crear aquí el campo clave. Lo vamos a cerrar, decimos que sí y bueno, pues ya nos vamos a ir a la tabla productos. Nos vamos a venir nuevamente a vista diseño y aquí solamente hay que crear el campo clave y ya está, porque producto solamente se relaciona con la tabla de incidencias, pero esta es la tabla principal, por lo tanto aquí no hay que crear ningún campo más. Bueno, simplemente vamos a crear la clave principal y ya lo tenemos. Cerramos la tabla, guardamos los datos y ahora nos vamos a ir a relacionar las tablas. Aunque esto lo hemos visto, no viene de más relacionarlas. Nos venimos a relaciones, agregamos las tablas y vamos a agregar las 4 tablas. Aquí la tenemos y ahora, bueno, pues la vamos a redimensionar porque, bueno, esto es muy importante. Repito, esto como mejor se va a hacer y se va a ver es cuando nosotros tenemos el diseño en papel. Si tenemos el diseño en papel, cómo colocar las tablas y demás va a ser algo bastante sencillo. Bueno, pues ya las tenemos aquí, esta la puedo bajar un poquito y esta también, y ahora simplemente vamos a pasar a hacer las relaciones. Referencia cliente, bueno, pues la relacionamos aquí, exigimos integridad referencial, actualizamos en cascada, pero eliminar en cascada no la vamos a utilizar, porque es algo que no vamos a utilizar nunca en nuestra base de datos, ya vimos en la clase anterior por qué. Bueno, y también vamos a referencia cliente, lo vamos a poner aquí, es decir, lo vamos a relacionar con referencia cliente incidencias y vamos a repetir los pasos. Como repito, esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores, no voy a insistir mucho. Y ahora referencia producto, nos vamos a venir y lo vamos a relacionar con esta tabla y hacemos lo mismo. Hacemos clic en crear y ya tenemos todas nuestras relaciones.
Bueno, pues esto lo vamos a cerrar, por supuesto que vamos a guardar los cambios, perdón, y ya lo tendríamos, ya tendríamos la estructura de nuestra base de datos hecha. Como las tablas están completamente vacías, y esto, bueno, pues no es lo más idóneo, lo que voy a hacer va a ser insertar algún cliente, algún contacto. Bueno, los contactos es lo de menos. Bueno, sí, voy a tener que insertar algún contacto también. Y también los productos, para luego ir abriendo las incidencias. Pauso el vídeo y ahora continuamos. Pues bien, ya he introducido algunos datos para el ejemplo. Y bueno, en la tabla clientes he agregado 3 clientes. Fijaos que la referencia del cliente las ha asignado de forma automática. Y luego nosotros hemos puesto el NIF del cliente, la empresa, la ciudad, la dirección del cliente y la sección del cliente. Y también he agregado 3 productos. Automáticamente le asigna la referencia a los productos y bueno, he agregado modelo, pulgadas y costo. Bueno, pues vamos a suponer que vamos a abrir las incidencias. Recordar que esta base de datos tiene la finalidad de controlar las incidencias en un servicio postventa. Bueno, pues tan sencillo como abrir las incidencias. Aquí tenemos el número de incidencias. Lógicamente esto lo va a asignar Acer de forma automática. Aquí no va a empezar por 1 porque en la tabla clientes, contactos y productos el campo clave lo he creado de nuevo. Es decir, tenía otro tipo de campo clave, pero en la tabla de incidencia el campo clave ya lo tenía hecho autonumérico, por lo tanto va a seguir por la incidencia que nos quedamos, porque yo borré aquí muchas incidencias. Entonces va a seguir por un número 200 y pico, 300, no sé el número de incidencias. Luego en vídeos siguientes os explicaré cómo tener esto configurado para que empiece, una vez que hayamos hecho todas las pruebas y empecemos a insertar datos reales, pues para que empiecen todos desde el 1. Pero bueno, eso lo veremos en vídeos siguientes. Bueno, pues aquí no tenemos el número de incidencia, aquí hay que incluir la referencia del cliente. Y claro, si Access insertó la referencia del cliente de forma automática, tenemos cliente 1, 2 y 3. Me podréis preguntar, entonces, ¿qué tenemos? ¿Que aprendernos o que saber o tener en algún sitio esa referencia del cliente? Pues realmente no hace falta. Fijaos, yo he creado aquí una lista de validación y aquí tengo los clientes. Tenemos el NIF y la empresa. Vamos a suponer que yo quiero el grupo Amaral. Elijo el grupo Amaral y ya tenemos la referencia del cliente. El producto igual, vamos a elegir por ejemplo este producto y ahora vamos a elegir la fecha de entrada, hoy, fecha de salida nada, estado no vamos a hacer nada, vamos a decir que está en garantía y precio de reparación tampoco. Bueno, pues seguimos y ya tenemos esta referencia. Fijaos que hemos elegido grupo Amaral. Otro cliente, pues nada, Fundación Torres. Un producto, por ejemplo, nuevamente una fecha y nada, seguimos, aquí vamos a marcar y bueno, pues ahí vamos creando las incidencias. Fijaos que aquí los códigos no aparecen para nada, es decir, las referencias, los campos claves no los necesitamos. Aquí hemos puesto la referencia del cliente y aquí la referencia del producto. Los campos clave va a ser cómo Access internamente va a gestionar estas relaciones, pero nosotros no las necesitamos. Ahora yo voy a cerrar incidencia, me voy a venir por ejemplo a clientes y el grupo Amaral, que hemos abierto una incidencia, pues fijaos, aquí la tenemos. Este producto es el que ha abierto la incidencia. Fijaos que los campos claves no aparecen. Y aquí tenemos pero es que este ni siquiera va a aparecer cuando nosotros hagamos formularios, cuando hagamos informes. Esto es simplemente algo que Access va a tratar internamente. El siguiente era Grupo Torres, pues tenemos aquí su incidencia. Por ejemplo, si nos venimos a productos, aquí nosotros tenemos el primer producto, me parece que bueno, no, el primer producto no creamos una incidencia, pero por ejemplo el segundo, aquí es las 2 incidencias que tenemos de este producto. Fijaos cómo la base de datos está trabajando internamente con estas referencias y nosotros, si la tenemos bien diseñada, no necesitamos trabajar con esas referencias. Vuelvo a clientes, bueno, pues, perdón, a incidencias. Bueno, pues esto es simplemente crear estos grupos de validación que ya en un vídeo expliqué cómo crearlos.
pues esta sería la forma más correcta de trabajar. Por ejemplo, y ya para terminar, vamos a suponer que yo quiero crear un formulario de la tabla clientes. Bueno, pues nos venimos a crear, vamos a venirnos, por ejemplo, asistente para formularios, cliente, vamos a pasar todos los campos, nada, siguiente, esto lo vamos a hacer muy rápido, aquí tenemos, y digo, pues mira, nos vamos a venir a vista diseño, yo no quiero que aparezcan ni la referencia del cliente ni el NIF del cliente. Y ahora quiero hacer un buscador donde yo elija el NIF del cliente y me aparezcan los datos. Bueno, pues nos vamos a venir a un cuadro combinado, lo ponemos aquí. Esto es simplemente para que veáis que vamos a pasar el NIF del cliente, que es el que vamos a utilizar para la búsqueda. Siguiente, finalizar. Bueno, pues no voy a hacer nada más, nos venimos a formulario y aquí pues elegimos el NIF. Fijaos cómo desde aquí pues podemos perfectamente buscar al cliente y no necesitamos trabajar con los campos autonuméricos, pero son muy útiles porque como trabaja ACES internamente con ellos, esto va a facilitarnos mucho el trabajo, no vamos a tener que estar pendientes de que no se repitan, de que no se dupliquen, de no equivocarnos y no pasa nada. Si yo me equivoco, por ejemplo, en un NIF del cliente, yo lo cambio y ya está. Porque lo que está relacionando la tabla clientes con las incidencias o con los contactos no va a ser el NIF del cliente, sino un campo que va a gestionar ACES internamente y de forma automática. Bueno, pues espero que hayáis visto la utilidad que tiene trabajar con campos autonuméricos como campos clave. En el vídeo siguiente pues vamos a seguir viendo temas de ACES que son ya un poquito más avanzados que los que hemos visto hasta ahora. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el vídeo siguiente.